investigador en nuestro instituto, el doctor Sánchez cursó la licenciatura en química aquí en la Facultad de Química de la UNAM. Después hizo maestría y doctorado aquí en nuestro posgrado de Ciencias y Ingeniería de Materiales. De 2019 a 2021 hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de Kioto, en el grupo del profesor Shuhei Furukawa. Y desde 2021 se incorporó aquí con nosotros a trabajar como investigador asociado y el título de su ponencia es aquí. Muchas gracias. Bueno, les voy a presentar un poco de lo que he hecho, o más bien todo lo que he hecho en estos 3 años como investigador asociado. Y principalmente voy a centrar en separación de gases con polímeros de coordinación basados en nodos supramoleculares. La industria química, uno de sus principales retos es que casi para cualquier producto químico que se produce, al menos tenemos un proceso de separación involucrado. Entre ellos, aquí hay algunos ejemplos, donde podemos clasificarlos de mayor energía a menor energía, donde aquellos térmicamente activados, como lo son las destilaciones o los secados o evaporaciones, pues requieren una de mayor demanda energética y por lo tanto van a impactar en un mayor costo de producción a nivel industrial. En el 2019, la Academia Nacional de Ciencia, Medicina e Ingeniería de Estados Unidos hizo un pequeño análisis de qué tanto se puede mejorar estos procesos y cuáles son los puntos de mejora que puede haber, ¿no? Las oportunidades, pues, van desde mejorar la selectividad, procesos donde se puedan recuperar sustancias en disoluciones muy diluidas, por ejemplo, mejorar la eficiencia energética o incrementar los procesos de separación. Entre estos, a mí personalmente, me interesan aquellos donde podemos tener aplicaciones de materiales porosos como absorbentes. Estos específicamente pueden funcionar en la mejora de la selectividad y la mejora de la eficiencia energética. Dado que no tenemos un proceso térmicamente activado, nuestro sistema es un sistema pasivo para separar lo que sea que estemos buscando separar, ¿no? Respecto a esto, cuando estamos hablando de materiales porosos, algo muy común a lo que nosotros nos referimos va a ser el tamaño de la mesoestructura o la microestructura. Podemos clasificar a los poros dependiendo de su tamaño y su forma. Aquí tenemos una especie de clasificación: microporo, mesoporo y macroporo. El tipo del poro también nos va a dar información del material, pero además, algo muy relevante para la separación van a ser dos cosas: el tamaño de los poros y su distribución. Esto no siempre va a ser posible de controlar, más en los materiales porosos clásicos, y también las interacciones que hay entre el absorbente y el absortivo, que va a ser lo más relevante para el proceso de separación. Aquí tenemos un pequeño mapa de los materiales porosos, desde aquellos completamente inorgánicos como arcillas, carbones mesoporosos, sílicas, aquellos completamente orgánicos como polímeros intrínsecamente microporosos, COF, POX, poros líquidos porosos, y aquellos como polímeros de coordinación, que es más mi área de especialidad. Tenemos, por ejemplo, a los MOF, a los MOPS, MOFs líquidos, y especialmente a mí me van a interesar polímeros supramoleculares basados en cajas. Pero para hacer esto tengo que plantear la diferencia que va a haber entre un MOF y un MOC. Muchos de nosotros conocemos qué es un MOF, pero para aquellos que no, vamos a tener dos elementos de construcción básicos. Una parte inorgánica, en este caso tengo un centro metálico, dos sitios de cobre, donde tengo una coordinación cuadrado plano, coordinado por estos carboxilatos que provienen de este ligante lineal, un tereftalato. Cuando yo uno estos carboxilatos con los centros metálicos, dado que tengo una restricción geométrica por la química, por la coordinación del metal, voy a poder obtener redes bidimensionales de este estilo. Si yo trato de expandir el polímero en dos dimensiones, hacia la izquierda y hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo, perdón, voy a poder tener un sistema de largo alcance. Este sistema de largo alcance también lo puedo apilar, esas láminas, y entre esos espacios que me generan la restricción geométrica que hay por la molécula, voy a tener una especie de cavidades en medio. Esos son huecos potenciales o poros. A estos sistemas de 2 o 3 dimensiones
estos polímeros de coordinación específicos les vamos a llamar enrejados metalorgánicos o MOF. Cuando yo trato de trasladar esto a otro sistema, por ejemplo, doblo mi ligante y, y lo hago que la estructura de enlace tenga un enlace, o sea, no se extienda en 2 dimensiones, sino trato de doblar como si tuviera una hoja, la trato de doblar, va a haber un punto en que las puntas de las hojas se van a tocar. En ese punto de acuerdo a las reglas geométricas con las que está creciendo, van a coincidir en un número específico de sitios de coordinación que puedo tener y en un poliedro tridimensional que va a ser una macromolécula. Para esta charla la voy a definir como 0 dimensional, realmente no es 0 dimensional, pero comparándolo con un material de largo alcance como son los MOF, esta cosa es una macromolécula 0 dimensional. Si me sigo refiriendo a polímeros de coordinación y estoy hablando de MOF, normalmente estos materiales van a tener tamaños de cristal al menos de micras. Si yo trato de reducir ese tamaño para mejorar su procesabilidad, si por ejemplo yo quisiera disolverlos o meterlos en alguna membrana para alguna aplicación que yo quiera, podría llegar a un límite mínimo que va a ser aislar una sola de estas ventanas, un solo poro. Ese solo poro es el equivalente a mi caja metalorgánica, es decir, un solo hueco potencial en una molécula. En esa molécula, como ya la tengo, como cualquier molécula, yo puedo recristalizarla de nuevo y obtener una fase pura, donde tengo una estructura también de largo alcance, pero ya no va a ser de un polímero de coordinación, sino ahora va a ser macromoléculas acomodadas a través de enlaces supramoleculares que me van a dar un cristal. Es una fase pura. Si yo quisiera combinarlo, por ejemplo, con un polímero covalente, podría obtener compositos para mejorar alguna propiedad. O lo que me interesa a mí específicamente es utilizar reacciones de entrecruzamiento covalente para obtener polímeros supramoleculares basados en estos nodos de construcción. ¿Y por qué quiero, por qué quiero esto? ¿Por qué lo quiero hacer? Normalmente, si yo quiero controlar la porosidad en un sistema, voy a hacer diferentes síntesis. En el caso de polímeros de coordinación, voy a acceder a diferentes tipos de síntesis, ligantes y metales, y voy a ver qué es lo que me resulta. Dado que esta macromolécula sigue un orden muy sencillo, si tengo un arreglo geométrico, tengo un nodo que me va a unir 4 lados y puedo controlar a través de química orgánica, puedo controlar el ángulo de coordinación que tenga, en teoría podría controlar geométricamente desde un inicio cuál es el tamaño y la forma de la molécula que voy a obtener. Por lo tanto, voy a poder controlar la porosidad. Cuando yo lo tenga, a esa porosidad que voy a tener ahí, le voy a llamar porosidad extrínseca. Eso es propio del material o de la caja. Por sí sola va a tener ese hueco ahí dentro. Cuando yo lo cristalizo, normalmente no voy a obtener, lo más fácil es obtener un material amorfo, que va a tener que seguir teniendo esa porosidad intrínseca, pero a lo mejor no va a tener accesibilidad. Si yo tengo un MOC cristalino, puedo cristalizarlo, a lo mejor tengo más acceso a esa porosidad. Pero también existe la posibilidad de que al momento de cristalizar mi estructura, voy a obtener una porosidad extra de estos cilindros naranjas, a los que voy a llamar porosidad extrínseca. Esto no es propio de la estructura de la molécula como tal, sino es propio del arreglo cristalino que estoy obteniendo. Puedo jugar con esta porosidad intrínseca de diferentes maneras. Puedo jugar con la temperatura, algún proceso guiado por disolventes, recristalizar. Puedo obtener acceso a esta porosidad adicional que le estoy dando a los materiales. También podría hacerlo con modificando la morfología, si estamos hablando de empaquetamiento en 3 dimensiones, si yo no utilizo cubos, si a lo mejor utilizo tetraedros, utilizo otro tipo de poliedro, voy a tener un límite matemático para la eficiencia de empaquetamiento que voy a tener en mi sistema. Entonces puedo jugar con ese sistema. Puedo tener grupos funcionales que me hagan que mis cajas no se toquen entre sí, o sea, que genere ciertas interacciones que las alejen. Y lo que a mí me interesa es no solamente depender de ese cristal donde las moléculas están sueltas, sino anclarlas de alguna forma, en este caso polimerizarlas, a través de una reacción de entrecruzamiento, donde voy a tener un monómero entrecruzante que me va a dar unos huecos aquí. Y esa porosidad intrínseca la voy a controlar a través del entrecruzamiento. ¿Qué tendría que hacer eso? Pues tendría que modificar la superficie de la caja. Puedo hacerlo de 2 tipos de estrategias. La primera es, tengo una caja primero, una reacción postsíntesis para decorar mi sistema,
O podría tener una síntesis de nuevo, es decir, regresarme al laboratorio, sintetizar mi ligante de nuevo y tal vez obtener, o no tal vez, obtener la misma estructura de la caja, el mismo poro, pero con una funcionalidad diferente. Esto lo puedo hacer integrando diferentes grupos funcionales. Especialmente a mí me interesan aquellos sitios reactivos para entrecruzamiento. ¿Cuál ha sido nuestra estrategia? Ay, perdón, no es una estrategia. Una estrategia. En 2001, esta caja, conocida como MOP1, se reportó y era básicamente un polvo que no era ni muy poroso y no era procesable. A través de los años, diferentes grupos de investigación han, por ejemplo, en este caso, adicionado cadenas alquílicas para mejorar su procesabilidad, hacerlo soluble, cadenas más largas para procesar en materiales sólidos, en este caso es un vidrio, cadenas de diferente tipo, en este caso una parafina, para hacer una película delgada, un material que ya pueda sostener, o en este caso del año pasado, donde lo que tienen es un material que pueden llevar de líquido a sólido y mantener su porosidad. ¿Por qué me interesa esto? Pues porque al final de cuentas, este material del inicio, pues es un polvo. La mayoría de los polímeros de coordinación son polvos o cristales. En la industria no me van a servir de mucho tener polvos y cristales. Tengo que conformarlos de alguna forma. La idea es desarrollar materiales que pueda procesar para que al final en mi aplicación yo no llegue con un polvo, sino llegue con algo físico que yo pueda entregarle a la industria. ¿Cuál es nuestra estrategia? Nuestra estrategia es muy sencilla. Utilizamos el MOP1 de cobre. Buscamos dos funcionalizaciones en específico, tanto la solubilidad como la reactividad ortogonal. La solubilidad podemos poner cadenas alquílicas para mejorar solubilidad en algún disolvente orgánico o algunos grupos iónicos para poder mejorar su solubilidad en agua. La reactividad ortogonal lo que nos va a permitir es implementar un grupo funcional que forme la caja, que se forme la caja y que después de la formación de la caja me permita hacer una reacción sin destruir mi caja. Nuestra estrategia es muy sencilla. Tenemos el mismo nodo que les presenté anteriormente, un centro metálico de cobre, y ahora vamos a tener una mezcla de ligantes donde vamos a tener un ligante solubilizador, en este caso una cadena alquílica C12, y un sitio reactivo, una amina. Y lo primero que hicimos fue evaluar la solubilidad en diclorometano. Y por ejemplo, vemos que la caja con solo cadena C2 es esta de C024, es completamente soluble. La 222, tiene dos moléculas de amino, es parcialmente soluble o casi 100% soluble. Esta es menos soluble hasta la que tiene solo aminas, que es nada soluble en diclorometano. Aquí evidenciamos la importancia de este grupo funcional de la cadena alquílica. Cuando sintetizamos esta, no solamente a retirar las cadenas alquílicas, esta es la cadena C12, pues solo cadena C12, cuando tenemos este empaquetamiento, vemos que realmente la estructura no me deja nada de huecos en medio, ¿no? Si parcialmente vamos removiendo cadena C2 y los vamos reemplazando por ligantes amino, estas bolitas azules, vamos viendo que va a empezar a aparecer un poco de pequeños espacios en mi estructura. Eso también se ve reflejado en la contracción de la celda, dado que tengo menos cadenas, pues voy a tener menos espacio que me impida el crecimiento de mi cristal. Y no solamente es el tamaño del cristal o la forma del empaquetamiento del cristal, también lo que queríamos es, si quiero pues darle porosidad a este material, pues voy a verificar esto a través de la isoterma de absorción de nitrógeno. En este caso tengo una caja de partida donde tengo solo dos grupos amino, esta de aquí, y cuando voy agregando más grupos amino y retirando cadenas alquílicas, veo un incremento en la captura de nitrógeno, lo cual es directamente proporcional a la porosidad extrínseca que voy a tener. Después de esto, ya que tengo un sistema que es soluble, que mejora la porosidad y aparte tiene sitios reactivos, nuestra estrategia va a ser una reacción de polimerización a través de entrecruzamiento. Esta reacción, la reacción muy sencilla, tengo un grupo amino y un aldehído, y lo que voy a hacer es poner las dos a reaccionar y ver qué voy a obtener. El número de sitios reactivos que tengo en la superficie me va a ayudar a controlar un parámetro muy importante que va a ser la funcionalidad de la rama. Esto se va a ver relacionado en si tengo un sistema muy entrecruzado, pues voy a tener muchas cajas muy cerca y probablemente voy a tener un material que pueda ser poco soluble, una red polimérica. Más sin embargo, si tengo uno que tenga muy pocos sitios reactivos, en este caso dos,
podría tener un polímero lineal y mejorar tal vez la solubilidad de mi material. Ese es el objetivo de nuestro trabajo. Nuestro objetivo es ese polímero lineal. Hicimos nuestra reacción con esta reacción de aldehído y vemos que la 222 sigue siendo un poco soluble. Estas de acá mejoran un poco la solubilidad, pero igual no son 100% solubles. Y vamos a evaluar otro tipo de propiedades. Ensayamos, para llegar a esto hicimos varias reacciones. Empezamos con las iminas. Debido a la dificultad de trabajo con las iminas, tratamos de convertirlos a aminas y tratamos de buscar reacciones con amidas. La reacción con imina sí nos da, la reacción con amida también. La conversión a amina es más difícil, no hemos logrado contener las condiciones adecuadas para obtenerlo, pero sabemos que es una estrategia que se puede seguir y casi cualquier tipo de reacción que tenga con aminas, ¿no? De polímeros covalentes clásicos. Además de esto, no solamente es tener el sitio reactivo, sino podría alargar el monómero para controlar esa porosidad o agregar grados de libertad rotacional para mejorar alguna propiedad como la solubilidad. Ay Dios. Aquí tenemos un TGA donde simplemente lo que vemos es, para el polímero, el azul más intenso, se ve una pequeña pérdida a menor temperatura, debajo de los 200 grados, que corresponde a la pérdida del ligante, del ligante entrecruzante, y la descomposición más o menos cae de la caja. Lo que sí es más relevante es la micrografía SEM de la caja antes y después de la reacción. Vemos que la superficie es un poco más rugosa, lo que suponemos serían microcristales o nanocristales de nuestra caja, mientras que la superficie del polímero va a ser un poco más suavizada, que es más consistente con un sistema polimérico. No es 100% evidente, pero bueno. Algo que lo que presentaba, lo que menciona el título de mi presentación, la absorción de gases. En este caso nosotros evaluamos dos gases ácidos, CO2 y SO2. ¿Por qué? Porque ambos son de diámetros cinéticos similares, ambos tienen propiedades físico-químicas muy cercanas, pueden formar enlaces tipo puente de hidrógeno, pueden reaccionar con el agua, etc. Y lo que tenemos aquí es una comparación de la capacidad de captura de la caja con solo cadena C12, una sustitución de solo dos de los grupos amino por la cadena C12 y la caja completamente amino. Es evidente que la caja C12 y la caja 222, le llamamos nosotros, son similares respecto a la captura de CO2, de SO2 y CO2. Vemos una pequeña diferencia aquí. Esta diferencia que se ve aquí, a esto le vamos a llamar, a este salto que tenemos aquí, le llamamos la compuerta de apertura o el gate opening, que sería la presión a la cual necesito para acceder a esa porosidad. Entonces, eso quiere decir que en este material tengo cierta porosidad que ya no es 100% reversible. Hay una dinámica entre los poros que tengo ahí, a diferencia de las otras dos isotermas donde parece que son completamente reversibles y la estéresis no es muy grande. Aquí puedo ver que sí tengo una estéresis grande y tengo este pequeño salto que hay aquí. Las propiedades no son muy buenas, pero que no es tan bueno. Lo que hicimos fue calcular la selectividad, es decir, probamos cómo sería el desempeño de este material para una mezcla de dos gases, SO2 y CO2. En condiciones industriales normalmente se busca o se tienen una mezcla de SO2, CO2 donde el SO2 está en menor cantidad y típicamente se evalúa 0.1. Podemos ver que la amino pues es relativamente buena y la C12 y la 222 no son buenas. Y aquí hay una línea que dice no selectivo. Ese es un criterio que tomamos para decir todo lo que está por arriba es selectivo, lo que está por abajo no nos sirve para nuestra separación. O sería la separación inversa, es decir, dejaría a capturar el CO2 y dejaría salir el CO2. Bueno, no importa. Si comparamos nuestro material para la separación, tenemos que compararlo no solamente con cajas. Aquí está en este punto la primera caja que fue reportada para separación de esta mezcla de SO2-CO2. Vemos que la diferencia entre selectividad es abismal y la captura es un poco más grande. Tenemos una captura de 1.5 comparado contra 5 para esta caja. Pero si nos comparamos con otros materiales, otros polímeros de coordinación de cobre, como este es ELM2 y HQ1, que son de cobre, estos MFM600, MF601 y zirconio BPTC, que son MOF de zirconio, otro MOF de aluminio,
incluso un carbón activado, pues nuestra caja es competente o competitiva contra estas, ¿no? No es la mejor, pero bueno. Pero ¿qué pasa ahora con nuestro polímero? ¿Qué es lo que hicimos con nuestro polímero? La idea era tener nuestro polímero. Cuando tratamos de polimerizar la caja ahora con la reacción amida en 222, lo que obtenemos es esta pasta procesable. Tratamos de secarla, tratamos de evaporarla, tratamos de hacer cualquier cantidad de cosa. Nunca pudimos obtener un polvo de esto. ¿Qué quiere decir esto? Pues aquí tengo un polímero supramolecular, que era la idea original que tenía. Hicimos la medición de absorción de CO2 para compararlos y obviamente aquí veo que cae la captura, pero eso tiene que ver más con el tipo de activación que utilizamos. En el instituto no contamos con la técnica adecuada para caracterizar este tipo de sólidos o materia suave porosa, pero estamos en eso, tratando de buscar cómo caracterizarlo. Este polímero, además, lo que hicimos fue tratar de evaluar su procesabilidad. Lo disolvimos en THF. Ambos, la caja y el polímero supramolecular, son solubles en THF. Evaporamos el THF y la caja regresa al estado de polvo, pero en el otro obtenemos una pasta. Eh, este proceso es reversible. Disolvemos en THF, evaporamos y obtenemos lo mismo, polvos y una pasta. Al final logramos obtener, voy a ver si puede, un monolito, es decir, una pieza que podemos agarrar, que es un polímero supramolecular basado simplemente en cajas, que no está mezclado con un polímero covalente. No es muy bueno en separación en este punto, pero estamos en la dirección correcta para tener materiales que podamos manejar y ofrecer. En este caso estamos pensando en aplicaciones, si absorción no está accesible en el momento, catálisis, dado que es catálisis heterogénea, dado que es un sistema que tiene muchos sitios de cobre y grupos amino que estarían disponibles en un sistema y no es soluble, y podríamos utilizar un disolvente donde no sea soluble. Ese es el resultado de este trabajo. Después seguimos con la misma estrategia, pero ahora con una caja de vanadio. Aprendimos de nuestro error. En la caja inicial teníamos un sistema bastante, bastante simétrico. Parecía una pelota nuestra caja. Entonces, y teníamos que controlar el número de sitios amino que teníamos en la superficie, lo cual es bastante complicado y nos ha sido bastante complicado caracterizarlo. Lo que hicimos fue decidir por sintetizar otra caja que fuera anisotrópica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta caja es una especie de dona. Tenemos varios sitios polioxometalato y tenemos ligantes amino hacia arriba y hacia abajo. Es decir, están en una sola dirección, lo cual me permitiría idealmente poder producir un polímero direccional. La estrategia es muy sencilla, hicimos lo mismo, sintetizamos la caja, utilizamos el cloruro de tereftaluro para reacción, obtenemos un polímero supramolecular. ¿Cómo lo caracterizamos? Algo que nos preguntamos desde el experimento pasado, pero en este sí lo podemos resolver fácilmente, entre comillas, fue, ¿cuál sería el modelo? Tenemos 8 sitios disponibles para reaccionar en este sitio, pero no sabemos si va a reaccionar con todos los sitios para dar la polimerización. Hicimos un cálculo del avance de reacción que tendría que tener si hacemos el dímero, que sería que reaccione solo una caja con un ligante, o si, por ejemplo, tenemos la especie de dumbbell, que sería como una pesa, sería 2 cajas y un ligante, el polímero lineal y el ramificado. Y el avance de reacción tendría que corresponder más o menos a 25% para un polímero lineal. Experimentalmente digestamos nuestra muestra y obtuvimos un rendimiento de 3%, lo cual indicaría que tenemos un dímero, un sistema no polimérico, pero dado que esta caja sí es soluble en agua, fue posible hacer análisis de distribución de tamaño de partícula por dispersión dinámica de luz en el instituto y nuestro mejor resultado está aquí. Tenemos una caja, la caja sola, esta línea verde, tenemos una distribución descentrada en más o menos 4 nanómetros y después de la reacción tenemos una distribución centrada alrededor de los 200 nanómetros. Quiere decir que la caja antes y después de la reacción sí creció, pasó algo, se polimerizó, algo pasó de tal suerte que se formó un polímero grande. Eh,
¿Por qué no nos da el 25% en la eficiencia de la reacción? Tal vez la reacción no es tan no hemos logrado eficientar esa reacción, pero sí que la estadística nos da de diferentes mediciones que el polímero después de la reacción siempre nos va a dar distribuciones de peso molecular por arriba de los 100 nanómetros, perdón, de tamaño, y para la caja estamos por debajo de los 10 nanómetros. Una de las cosas que queríamos verificar en este tipo de sistemas era mejorar la porosidad extrínseca, ¿no? La caja antes y después hicimos la isotermia de nitrógeno, vemos un aumento, en este caso la caja sola no es porosa, la caja después de polimerizar vemos cierta porosidad, también mejoramos la procesabilidad del material, tenemos que esta caja es soluble en agua, el polímero es soluble en agua, parcialmente soluble en DMF, soluble en DMF, y en DMA vemos la mayor diferencia, donde la caja no es soluble en DMA y el polímero sí es soluble en DMA, aunque vemos un poco de residuo que proviene tal vez de la no tan eficiente reacción que tenemos. Además de eso, hicimos la evaluación de la selectividad para estas cajas y podemos ver que, igual que en el anterior, el CO2, estas cajas prefieren el SO2 respecto al CO2, y al evaluar la selectividad para esta separación, vemos que mejoramos respecto al anterior, pero igual el polímero no ha sido mejor que la caja. Si nos comparamos con diferentes materiales, la caja que teníamos en el caso pasado, la de amino, está por aquí. Subimos la de vanadio, ahora está por acá, pero estamos lejos de la de paladio, que es el récord actual para cajas. Pero sí que estamos muy cerca de otros materiales, por ejemplo, estos COFs y POPs, que serían polímeros orgánicos porosos, y seguimos estando por encima también de materiales metalorgánicos con áreas superficiales muy grandes. Vean este de 3500, pues estamos muy por encima de la selectividad de este material y de todos estos que tienen áreas superficiales por arriba de 1000 metros cuadrados. También podemos ver una tendencia que todas las cajas, o al menos las que están reportadas hasta este punto, están centradas en baja área superficial. No tenemos mucha área superficial en las cajas, pero sí que tenemos buena selectividad. En este caso está impartida por la funcionalidad que hay en la superficie del sistema. Y un ejemplo de esto es nuestro siguiente trabajo. Este trabajo, bueno, los demás fue pues, básicamente solo con mis alumnos. En este caso lo hicimos con el doctor Edmundo Percastelli en el SIX, donde sistemáticamente se cambiaron los contraiones de una caja. Se tiene un ligante tritópico, esta es una caja diferente, que es iónico, y un metal paladio. Al formarse la caja tenemos este hueco que está en medio, que es nuestra porosidad, pero tanto la sal metálica como el ligante tiene contraiones metidos, en este caso nitratos. Cuando tenemos esos nitratos, al no estar unidos químicamente a través de un enlace hacia la caja, se pueden intercambiar sistemáticamente para obtener diferentes propiedades y entornos fuera y dentro de la caja. Lo que hicimos nosotros fue evaluar la capacidad de absorción de de esta colección de materiales, donde no solamente nitratos, sino PF6, BF4 y sulfatos. Aquellas que no son, todas estas que están aquí, parece que tienen el mismo comportamiento de capacidad de captura. Absorben, tienen una pequeña estéresis y desorben por completo, es decir, cumplen el perfil de fisisorción. Mientras que la caja de nitratos absorbe muchísimo mejor que las otras, pero cuando trata de absorber ya ni siquiera regresa. Quiere decir que aquí hay una quimisorción. Entonces vamos a tener dos tipos de cajas, aquellas que tienen fisisorción y aquellas que tienen quimisorción. En las que tienen quimisorción elegimos el BF4. En este caso hicimos lo mismo, CO2, SO2, para evaluar la separación. Vemos que a pesar de que hay una estéresis aquí, probablemente indicaría que podría haber una quimisorción. Evaluamos, si queremos evaluar la ciclabilidad de los materiales, entonces aquí evaluamos la absorción, desorción de CO2, simplemente aplicando vacío, es decir, no estamos activando nuestro material. Como decíamos, no tenemos un proceso térmicamente activado, solo metemos SO2, quitamos SO2 con vacío, metemos SO2, quitamos SO2. El proceso es completamente reversible y para evaluar qué tanta afinidad tiene estos gases a las cajas, determinaron las entalpías de absorción, en este caso para dos cajas, podemos ver la BF4 en azul y la PF6, donde vemos que las entalpías de absorción están por encima de los 50 kJ por mol, lo cual es bastante alto para una fisisorción, pero lo cual también es bueno para nosotros porque quiere decir que la absorción es buena, pero es reversible.
Y al ser buena me va a permitir proponer estos sistemas como agentes separadores. ¿Qué tan bueno es este agente separador? Hicimos el mismo ejercicio IAST, ahora vemos aquí la BF4 es el de mejor desempeño y cuando lo comparamos con demás materiales, pues no mejoramos respecto a la caja de vanadio que ya teníamos, pero pues sí que seguimos estando por encima de otros materiales y especialmente estoy aquí poniendo estos COF y polímeros orgánicos porosos, porque todos estos tienen grupos funcionales iónicos disponibles para la capacidad de captura. Es decir, se relaciona nuestro material o es competitivo con aquellos que tienen propiedades similares. Nuestros iones aquí en el sistema van a ser los responsables de la alta afinidad. Los grupos flúor, los grupos flúor que están aquí pueden formar eh, enlaces de coordinación relativamente fuertes, tipo aducto, con el SO2, explicando la entalpía de absorción alta. Si pasamos ahora al ejemplo de la caja de nitrato, lo que se hizo fue comparar la caja de nitrato con la de BF4 y lo que les comentaba. Este es completamente reversible y esta de acá no es reversible. Se evaluó no solo la caja, sino quisimos evaluar si una parte de la caja, es decir, el centro metálico, tenía el mismo comportamiento y vemos que la cara, solo una parte, tenía una captura modesta. Al poner nitratos, tiene una captura, un mejor en la captura igual que acá, pero esta cara es reversible. Quiere decir que hay algo muy raro ahí. ¿Por qué la caja sí no es reversible y la cara sí es reversible? Algo de lo que tratamos de evaluar, qué es lo que estaba pasando en este sistema. La caja con nitratos, en espectroscopía de infrarrojo, vemos una señal de nitrato aquí cuando está sintetizada. Después de exponerlo al SO2, vemos que aparecen 4 señales que corresponden con lo que sería la misma caja, pero con el contraión sulfato. Quiere decir que de alguna forma pasamos de nitratos a sulfatos al exponerlo al SO2. La única forma de pasar de SO2 a sulfatos es oxidar el SO2 en el sistema, pero lo raro es que esa oxidación ocurre a temperatura ambiente, a 298, y tendríamos que reducir algo más. ¿Qué tendríamos que reducir? No está concretado nuestro modelo de reacción, pero nuestra propuesta es, que es creemos que tenemos la evidencia, es cuando hacemos la reacción, aparece esta coloración café en el tubo, que cuando nosotros, que suponemos que es algún NOx, NO2, cuando le ponemos en nitrógeno líquido, el NOx se condensa, desaparece el color, lo volvemos a calentar a temperatura ambiente y vuelve a aparecer el color a café. Quiere decir que nuestro proceso que los nitratos que tenemos aquí se están yendo a NO o NO2 y no existe evidencia de ningún sistema en la literatura que pueda hacer esto a temperatura ambiente. Hay muchos cerámicos que lo hacen a temperaturas altas y esto es de relevancia ambiental, dado que no hay muchos estudios de estos mecanismos y es lo que ocurre en la atmósfera con el SO2 y el NO arriba en la atmósfera. Entonces creemos que este trabajo va a abrir la puerta a muchas otras cosas si tuviéramos o si tenemos acceso a mayor infraestructura para tener una mejor publicación. Esto nos llevó más o menos 2 años llegar a esta publicación. Y más allá de tener un sistema de Palladio que en los revisores fue una crítica muy grande y todo el mundo va a decir que Palladio no es útil para nada. El Palladio, claro que pues, es muy caro. Encontramos una forma de recuperarlo. La caja de nitratos, después de CO2, se forma una caja de sulfatos. Se puede redisolver en agua. Estos sistemas son solubles en agua. Podemos poner un contraión para precipitar el, el sulfato, recuperarlo como sulfato de bario y regresar a la misma caja de nitrato. Quiere decir que el sistema puede ser reciclable en la industria. A lo mejor no es prácticamente viable, pero sí que es un proceso reversible y que deja de lado la necesidad de reemplazar el paladio por otro metal. Intentamos otros metales, sí, pero el paladio sigue siendo el mejor. Más allá de eso, de las cajas, también hemos trabajado con otros tipos de polímeros de coordinación. Regresamos a un polímero de coordinación muy sencillo.
el material HQ, esto lo hicimos con la doctora Ana en la UAM Iztapalapa. Y lo que hicimos fue, retomando el concepto de porosidad extrínseca, las MOF o los polímeros de coordinación tienen una porosidad intrínseca bien definida. Pero si nosotros introducimos defectos en el sistema, podemos agregar, modificar esa porosidad y darle un equivalente a la porosidad extrínseca, la cual se llama ingeniería de defectos y sería la jerarquización de poros. Es decir, a un material que ya tiene unos poros bien definidos, le vamos a hacer algo para ponerle unos poros más grandes que mejoren alguna propiedad. Lo hicimos a través de cambiar sitios metálicos, utilizar introducir defectos. Y aquí les muestro las isotermas de SO2, CO2 y nitrógeno para el material no jerarquizado, el material jerarquizado, material no jerarquizado y material jerarquizado. Podemos ver que hay una diferencia en la captura, pero si regresamos a las mismas tablas de IAST, podemos ver que esta línea roja oscura es la selectividad para la separación de SO2, CO2 a 298 y un bar, y está completamente por encima de todos los demás materiales. Aquí cambiamos metales, cobre, cobalto, níquel, rodio. No sirvió de mucho, simplemente la jerarquización del HQ solo fue mejor. ¿Qué tan mejor? Pues aquí en azul clarito tenemos el HQ solo. El HQ jerárquico está por acá. El HQ de níquel aquí. HQ de níquel jerárquico por acá. El HQ de cobalto aquí. Y el HQ de cobalto jerárquico por acá. Se nota una tendencia clara de que la jerarquización está mejorando no solo la captura de CO2, sino la selectividad. Y no solo eso, este material es el récord actual de separación de SO2, CO2 para un MOF. Y van a decir, ¿por qué para un MOF? Pues porque aquí hay dos materiales arriba, que son polímeros orgánicos porosos. Esto es hacer un poco de trampa porque es quimisorción realmente, pero el de nosotros sí que es un sistema que hace completamente fisisorción y estamos trabajando en sistemas de ese estilo. Y por último, no me queda más que agradecer a mis alumnos, a mis estudiantes, especialmente de la carrera de Kim, también de una alumna cotutorada en Cicata, a nuestros colaboradores y a los técnicos académicos del instituto sin los cuales no podríamos haber hecho este trabajo. Muchas gracias. Yo quería preguntar Sí. sobre definiciones. No me quedó claro algo el término polímero supramolecular. ¿A qué voy? Digamos, como yo entendí bien, tú tienes unas supramoléculas, vamos a decir, que pueden formar complejos gracias a interacciones intramoleculares. Entonces, cuando, digamos, los cristalizas, se forma una red molecular, ¿es correcto? Bien. En este caso, digamos, el polímero supramolecular, ¿tú estás seguro que es unidimensional? Cuando se disuelve, cuando se disuelve, ¿se conserva esa cadena? Así se disuelve con un polímero lineal o se separa por supramoléculas ahí formando, digamos, cajas separadas en disolvente. Es la pregunta. Sí, claro. Sí, hay dos cosas. Normalmente cuando hablamos de supramolecular nos referimos a las interacciones. Entonces, cualquier cosa que interactúe a nivel macro, lo vamos a llamar supramolecular. En este caso, supramolecular lo estoy llamando porque tengo una macromolécula que estoy polimerizando. Y si hay evidencia de eso, les decía, específicamente en este lo hicimos porque es soluble en agua. Esa es una limitación técnica del instituto. La caracterización, o sea, la caja sola siempre me va a dar tamaños muy pequeños. Incluso un oligómero de 2, 3 no va a crecer a los cientos de nanómetros que este. Estoy suponiendo que esa caja, o sea, que esto que está aquí es un conjunto, no solo son interacciones electrostáticas o que están acumulándose. Hicimos varios experimentos, lo medimos inmediatamente, luego lo medimos después de varios días en solución, centrifugamos para separar cualquier cristal que se pudiera haber formado, entonces cualquier cosa que esté soluble ahí eh, sigue correspondiendo a tamaños de partícula altos.
lo cual es indicativo de que tengo un polímero creciendo. ¿Cómo sé que es lineal? O sea, realmente la forma en la que estamos determinando el grado de entrecruzamiento es a través de resonancia. Para ser sincero, debería haberme dado 25% del avance de reacción para poder decir con toda certeza que eso es cierto, pero también creo que aquí no hemos optimizado lo suficiente la reacción para poder decir precisamente qué es ese tamaño. Una solución sería hacer GPC de esta cosa. No, es que normalmente pues, las cosas que yo mido no son compatibles con, con las caracterizaciones que se hacen aquí, ¿no? Polímeros covalentes no son tan compatibles con esto. Una estrategia también para hacer esto es espectroscopía eh, de masas. En el SIX, nuestro colaborador Edmundo, ellos en el SIC acaban de instalar uno donde tal vez pueden hacer esto, pero igual él ha tenido su problema que yo, bueno, no lo mencioné, pero Edmundo y yo somos los únicos que hacemos. Sí. Claro, esa es la premisa de la que partí. Sí. Sí, o sea, eso también se puede hacer de se puede hacer de otras formas, pero, por ejemplo, no tenemos dispersión de luz estática para hacer un análisis más elegante de DLS de nuestros sistemas. Entonces, eso ha limitado un poco dar esa respuesta precisa que es también es lo que no ha frenado a llegar pues, a mejores publicaciones. O sea, eso nos limita. Eso ya digamos que estamos hablando de porosidades. Sí. Entonces, claramente cuando tú tienes un dibujo, ahí se ve como que hay un poro. Sin embargo, mi pregunta es, digamos, el poro de la caja, ¿realmente existe? Es decir, un poro existe si, ¿cómo te digo? Así, si tú, por ejemplo, pones radios de Van der Waals, así, a todos los átomos, radios de Van der Waals. Entonces puedes darte cuenta que dentro no hay espacio. No sé, podría ser que sí. Mi pregunta es espacio dentro de la caja? ¿Es un espacio real? Es decir, existe como se llama Solid Excluded Volume. Sí, eso se puede medir. Sí. De hecho, tanto en las estructuras cristalinas que se reportan como en los análisis de absorción de gases, es relativamente fácil llegar a esa conclusión. Una es el análisis en la isoterma de nitrógeno. Aquí no tengo distribución de poro porque mis isotermas son muy malas, pero la distribución de poro me permite evaluar eso, que eso es real. Y la otra también es, sí que al inicio, esta sí tiene, tiene una ventana arriba y una ventana abajo, y hay un volumen aquí. Normalmente está una molécula disolvente que al activar se puede retirar. Sí que es muy pequeño este espacio y que a lo mejor... Sí, disolventes. En específico en esta, disolventes y gases. O sea, en especial a mí me interesa gases. Pero no importa que sean tan grandes. Sí. Sí. Se puede hacer, hay diferentes formas de calcularlo y sí lo podemos calcular. Para este específicamente no lo he calculado, pero de donde nos basamos en hacer esta síntesis, también eso es otra. Nosotros partimos de cajas reportadas, modificamos lo que hay encima y partiendo de esa, en estos dos artículos hay evidencia experimental de que el poro está ahí. Nosotros realmente, pues el poro aquí a lo mejor no lo vemos tanto, pero sí que podemos meter gases. Moléculas más grandes, no. Por ejemplo, anillos aromáticos a lo mejor no caben, pero pequeñas moléculas muy pequeñas como un gas sí, que es lo que me interesa a mí. Gracias. Gracias por la presentación. En mi caso, pues trabajo con materiales oxiometálicos, semiconductores, es bastante distinto que hacemos, pero tengo algunas curiosidades. Sí. La primera parte, dijiste que son reacciones reversibles, ¿no?
absorción, disorción y todo esos procesos. Sí. ¿Cuántos ciclos podemos hacer con esos materiales? Pues buena pregunta. Podemos hacer los que te permita tu equipo. Ahorita, por ejemplo, yo hago análisis de 5 o 10 porque un isoterma de absorción me toma al menos unos 2 días en medirlo. Entonces, hacer 10 me llevaría, hacer 150 me llevaría bastante tiempo. Sí que es reversible. Eso se puede comprobar de otra forma. La evidencia es estas energías, ¿no? A través de las entalpías de absorción podemos determinar si el enlace que estamos teniendo es una quimisorción o una fisisorción. En este caso es alto para una fisisorción, pero sigue siendo una fisisorción. Lo único sería probar o sea, poner el equipo en desempeño, ¿no? Hay materiales que sí que se han puesto, déjenme ver si lo tengo acá. Existe un material, ay, me salió, ¿verdad? Existe un material que ya se usa industrialmente, les iba a poner el ejemplo. ¿Sí me están viendo en mi pantalla? Ay, este material que está aquí ay, se llama CALF 20. Este es lo implementó ya a nivel industrial una empresa que se llama Svante. Lo que hacen ellos es este tipo de sistemas donde dejan un cartucho de material, lo exponen al gas, pueden pasar nitrógeno para desorber y hacen varios ciclos al día. En este material lo han probado casi a 2000 ciclos, específicamente este. Okay. Y esto ya está desplegado a nivel industrial. La idea es pues, llegar a aplicaciones de este estilo, ¿no? En este caso es CO2, nitrógeno. No que sea fácil, pero pues es una separación más asequible, dado que no es un material, que no es un gas corrosivo, ¿no? Pero sí que es posible hacerlo. Nada más es pues tener el tiempo y el equipo para hacerlo. Pero sí que se puede. Y nosotros tenemos evidencia antes y después de que pues, está bien. Justo ahí tengo la otra pregunta, la última. Por ejemplo, hay materiales MOF, MOX, hay ya bastantes series, ¿no? Y pueden ustedes variar las cosas y al final tenemos diferentes tipos de estructuras. La pregunta será, ¿cuánto la porosidad cambia entre estos materiales y el costo final? Porque si queremos aplicar en la industria, no sé si baja el costo de producción, se aumenta el costo de producción y luego también se podemos correlacionar con la porosidad para aplicar ya. Entonces no se puede comentar sobre eso, por favor. Sí, claro que sí. Específicamente el CALF. La producción es muy barata. Utiliza moléculas muy sencillas, un triazol y zinc y un ácido oxálico, lo cual lo puedes comprar incluso en la parisina. El área superficial, muy sorprendentemente al inicio de los 2000, toda la gente que trabajaba en polímeros de coordinación o materiales porosos buscaba materiales con mayores áreas superficiales que fueran más grandes para almacenar, pero eso es útil para almacenar, pero no para separar. Claro. Se ha visto que para separar lo ideal es que los poros sean lo más pequeños posibles, porque pues, evidentemente es como si tenemos un colador, ¿no? Pues necesitamos que sea del tamaño, que pase una molécula y que la otra no. Y muy a nuestro favor, mientras más pequeños sea, mientras más sencillos sean los nodos inorgánicos, en este caso el ácido isoftálico que estamos utilizando, es muy barato y muy fácil de sintetizar si lo tenemos que modificar, a comparación de otros, como por ejemplo, les había mencionado por acá que había un MFM 601, ese es un ligante como de 8 anillos, son 10 pasos de reacción y pues no es competitivo. Este de acá es una molécula, un polímero orgánico, es relativamente competitivo, pero pues les decía que hacen trampa porque este es quimisorción y no fisisorción, pero sí que por ejemplo, específicamente para el caso del H-Crust, pues este es muy barato. Esto es ácido trimésico, que no te cuesta nada, cobre, sulfato de cobre o nitrato de cobre, y ácido benzoico, que no te cuesta nada. A nivel industrial, este es más competitivo, mejor selectividad, más competitivo, y seguramente mucho más barato de producir que este polímero que está acá. ¿Está en forma de polvos estos? Este sí es polvo, desafortunadamente. ¿Y cuánta pero presión pueden aguantar? Porque también es otra cosa. Hay gente que se dedica a hacer esto, a hacer pellets de MOF. Eso va hacia, ese es uno de los problemas de estos materiales, de los MOF en específico. Cuando tú los presionas, pues lo que estás haciendo es que pues si tienes huecos, pues es una esponja, la presionas, ya no tienes los poros.
Entonces hay gente que busca el compromiso entre la forma sólida, o sea, la peletización, y que te mantenga el desempeño de separación. Nosotros te queremos dar la idea de nuestra investigación es darle la vuelta a eso, no, no tener materiales súper porosos, sino mantener materiales modestamente porosos, pero sí que podamos procesar, o sea, como ya lo vemos en el monolito que les enseñé, que podamos procesar y que eventualmente sea fáciles de desplegar en un medio de separación. Gracias, gracias. Nada. Nada. Tres artículos de manera concreta. Uno que trabajaste y se ve muchísimo trabajo con 2 alumnos tuyos, entiendo. Sí. Entonces, la primera pregunta en ese artículo es, ¿estos alumnos son de qué grado? Sí, bueno, no lo mencioné, pero Irat y Sebastián son alumnos de licenciatura. Empezaron conmigo haciendo estancias, servicio social y están en proceso de titulación ahorita. Sí que es difícil tener alumnos de licenciatura para hacer trabajo de investigación, pero pues, o sea, ellos son la prueba de que sí se puede. Idealmente tener alumnos de maestría será mejor y avanzaríamos más rápido, pero con alumnos de licenciatura hasta el momento hemos podido solventar lo que hacemos en el laboratorio. Ok. Y la siguiente pregunta, la voy a dividir en 2. Hace un momento mencionabas cuando lo hablas con Mijail. Oye, que te hacía falta una infraestructura X para publicar más alto. No quiero usar tus palabras, pero algo así decías, ¿no? Sin embargo, pues yo veo que tienes un Angevante. Sí. Entonces, no sé, ¿cuál es el factor de impacto de un Angevante, Lee? 15 y cacho. Ok. Sí, pero pues podríamos aspirar a más. O sea, aquí tenemos, en el caso del Angevante, tenemos la comparación con los demás materiales. Ay, perdón, me regresé al inicio. Tenemos la comparación con los demás materiales. Podríamos fácilmente, si tuviéramos un poco más de infraestructura, también Edmundo sufre de lo mismo. O sea, nosotros somos complementarios. Él hace una cosa, yo hago otra cosa. Eh, podríamos llegar aquí, o sea, o más hacia acá, o sea, podríamos movernos. Sí que es con lo que tenemos, lo hemos podido hacer. Nos ha llevado más tiempo que a mucha gente. Les decía que este nos llevó más o menos 2 años, de los cuales invertimos como 8 meses en la revisión, pero sí que estamos seguros de que esto tiene potencial. En caja solamente están este otro grupo, este que lo hicimos, el grupo del Six y yo, y estos otros 3 que van a estar acá solo son de este grupo de aquí de materiales, entonces sí que hay espacio para crecer. Solo estas 5 son de México y este desde el extranjero, entonces sí que se podría. Y finalmente, entonces, tu tema central, cajas, ¿quién más lo hace en México? Solamente Edmundo. Y la diferencia es que Edmundo se dedica a aplicaciones más hacia agua. Su objetivo es cosas para agua, pero llegamos a esta aplicación específico y la mía es más hacia gases y hemos hecho una buena colaboración, pero sí que no hay nadie. Y él hace cajas solas y yo hago cajas polimerizadas, así que cajas polimerizadas sin temor a con temor a equivocarme, creo que soy el único que lo hace aquí. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.